Hermanos y hermanas, mi discurso se preparó algún tiempo antes del fallecimiento de mi querida esposa Bárbara. Mi familia y yo les agradecemos por su amor y su bondad. Ruego que el Señor me bendiga al dirigirles la palabra esta mañana. En octubre de 1918, hace 100 años, el presidente Joseph F. Smith recibió una visión gloriosa. Después de casi 65 años de servicio dedicado al Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y apenas unas semanas antes de morir, el 19 de noviembre de 1918, se hallaba sentado en su habitación meditando sobre el sacrificio expiatorio de Cristo y leyendo la descripción del apóstol Pedro del ministerio del Salvador en el mundo de los espíritus después de su crucifixión. Él escribió: al leer, me sentí sumamente impresionado. Mientras meditaba en estas cosas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos. El texto completo de la visión se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 138. Permítanme brindar un poco de contexto para que apreciemos más plenamente la preparación de toda una vida de Joseph F. Smith para recibir esa extraordinaria revelación. Cuando era presidente de la Iglesia, visitó Nauvoo en 1906 y reflexionó sobre un recuerdo de cuando tenía apenas 5 años de edad. Él dijo: este es el lugar exacto en el que yo estaba parado cuando José, mi tío, y mi padre Hiram pasaron cabalgando de camino a Carthage. Sin bajarse de su caballo, mi padre se inclinó sobre su montura y me levantó del suelo. Me dio un beso de despedida y me bajó de nuevo, y lo vi alejarse en su caballo. La próxima vez que Joseph F. los vio, su madre Mary Fielding lo levantó para que viera a los mártires tendidos uno junto al otro en el suelo, después de haber sido asesinados brutalmente en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. 2 años después, Joseph F., junto con su familia y su fiel madre Mary Fielding Smith, abandonó su casa en Nauvoo para dirigirse a Winter Quarters. A pesar de que aún no tenía 8 años, Joseph F. tuvo que conducir una de las yuntas de bueyes desde Montrose, Iowa, hasta Winter Quarters, y más tarde hasta el Valle del Lago Salado, a donde llegó cuando tenía casi 10 años. Espero que ustedes, niños y jovencitos, estén escuchando y se den cuenta de la responsabilidad y las esperanzas puestas en Joseph F. durante su niñez. Tan solo 4 años después, en 1852, cuando él tenía 13 años, su amada madre murió, dejando huérfanos a Joseph y a sus hermanos. Joseph F. fue llamado a servir una misión en las islas de Hawái en 1854, cuando tenía 15 años. Esa misión, la cual duró más de 3 años, fue el inicio de una vida de servicio en la iglesia. Tras regresar a Utah, Joseph F. contrajo matrimonio en 1859. Durante los siguientes años, su vida estuvo llena de trabajo, responsabilidades familiares y 2 misiones adicionales. El 1 de julio de 1866, a la edad de 27 años, la vida de Joseph F. cambió para siempre cuando fue ordenado apóstol por el presidente Brigham Young. En octubre del año siguiente, llenó una vacante en el Consejo de los 12. Prestó servicio como consejero de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y Lorenzo Snow, antes de llegar a ser presidente en 1901. Joseph F. y su esposa Julina tuvieron su primera hija, Mercy Josephine, quien tenía tan solo 2 años y medio cuando falleció. Poco tiempo después, Joseph F. escribió: ayer se cumplió 1 mes
desde que mi adorada Josephine murió. Ah, si pudiera haberla salvado para verla crecer hasta convertirse en una mujer. La extraño todos los días y me siento solo. Que Dios perdone mi debilidad si está mal amar a mis pequeñitos como los amo. Durante su vida, el presidente Smith perdió a su padre, a su madre, a un hermano y 2 hermanas, a 2 esposas y a 13 hijos. Él conocía muy bien la tristeza y la pérdida de seres queridos. Cuando su hijo Albert Jesse murió, Joseph F. escribió a su hermana Martha Ann que él le había suplicado al Señor que lo salvara y preguntó, ¿por qué ha de ser así, oh Dios? ¿Por qué tenía que ser? A pesar de sus oraciones en ese momento, Joseph F. no recibió respuesta sobre el asunto. Le dijo a Martha Ann que, en cuanto al tema de la muerte y el mundo de los espíritus, los cielos son como bronce sobre nuestras cabezas. Sin embargo, su fe en las promesas eternas del Señor era firme e inmutable. En el debido tiempo del Señor, las respuestas, el consuelo y el conocimiento adicionales que él había buscado sobre el mundo de los espíritus llegaron al presidente Smith mediante la maravillosa visión que recibió en octubre de 1918. Ese año fue particularmente doloroso para él. Estaba afligido por el número de muertos de la Guerra Mundial, el cual continuó en aumento hasta superar los 20 millones de personas. Además, una pandemia de gripe se extendía por todo el mundo, cobrándose la vida de hasta 100 millones de personas. Durante ese año, el presidente Smith también perdió a otros 3 preciados miembros de la familia, el elder Hiram Mack Smith, del quórum de los 12 apóstoles, su primogénito, y mi abuelo. Murió repentinamente como resultado de una perforación del apéndice. El presidente Smith escribió, «No tengo palabras, estoy paralizado por el dolor, tengo el corazón hecho pedazos, palpitante como si quisiera dejar de latir. Ah, lo amo, lo amaré por siempre jamás. Y así es y siempre será con todos mis hijos e hijas, pero Él es mi primogénito, el primero que me dio el gozo y la esperanza de un nombre honorable y sin fin entre los hombres. Desde lo profundo de mi alma doy gracias a Dios por Él, pero lo necesitaba. Todos lo necesitábamos. Era de gran provecho para la iglesia. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Que Dios me ayude». Al mes siguiente, el yerno del presidente Smith, Alonzo Kessler, murió en un trágico accidente. El presidente Smith describió en su diario personal, «Este accidente fatal de lo más terrible y desgarrador ha vuelto a cubrir a toda mi familia con un sombrío manto de pesar». 7 meses después, en septiembre de 1918, la nuera del presidente Smith y mi abuela, Ida Bowman Smith, murió tras dar a luz a su 5º hijo, mi tío Hiram. Fue así que, el 3 de octubre de 1918, habiendo experimentado un intenso pesar por los millones de personas que habían muerto en el mundo por causa de la guerra y la enfermedad, así como también por la muerte de los miembros de su propia familia, el presidente Smith recibió la revelación celestial conocida como la visión de la redención de los muertos. Él hizo alusión a la revelación al día siguiente, en la sesión de apertura de la Conferencia General de octubre. Aunque la salud del presidente Smith había declinado, habló brevemente. Dijo él, «No trataré, no me atrevo a hacerlo, de entrar en muchos asuntos que me ocupan la mente esta mañana, y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los asuntos que tengo en la mente y que guardo en el corazón. No he vivido solo durante estos últimos 5 meses. Me he apoyado en el espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación.
y he tenido continuamente una comunicación con el Espíritu del Señor. La revelación que recibió el 3 de octubre consoló su corazón y dio respuestas a muchas de sus preguntas. Nosotros también podemos recibir consuelo y aprender más de nuestro propio futuro cuando nosotros y nuestros seres queridos muramos y vayamos al mundo de los espíritus, al estudiar esta revelación y meditar su importancia en la forma en que vivimos nuestra vida todos los días. Entre las muchas cosas que el presidente Smith vio, se halla la visita del Salvador a los fieles en el mundo de los espíritus después de su propia muerte en la cruz. Cito de la visión: «Mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres y las mujeres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos, y todos los demás principios del Evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne, según los hombres, pero vivieran en espíritu, según Dios. Porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. A estos el Señor instruyó y les dio poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su Padre y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Y en adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido, y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman». En la visión, el presidente Smith vio a su padre Hiram y al profeta José Smith. Hacía 74 años que los había visto por última vez, cuando era un pequeñito en Nauvoo. Solo podemos imaginar su gozo al ver a su padre y a su tío amados. Debe haberse sentido inspirado y consolado al saber que todos los espíritus conservan el aspecto de su cuerpo terrenal y que esperan ansiosamente el día de su prometida resurrección. La visión reveló más plenamente la profundidad y la amplitud del plan del Padre Celestial para sus hijos, el amor redentor de Cristo y el inigualable poder de su expiación. En este centenario especial, les invito a leer detenidamente esta revelación. Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que comprendan y aprecien más plenamente el amor de Dios y su plan de salvación y felicidad para sus hijos. Testifico que la visión que el presidente Joseph F. Smith recibió es verdadera. Doy testimonio de que toda persona puede leerla y llegar a saber que es verdadera. Aquellos que no reciban ese conocimiento en esta vida, con seguridad llegarán a saber de su veracidad cuando todos lleguen al mundo de los espíritus. Allí, todos amarán y alabarán a Dios y al Señor Jesucristo por el gran plan de salvación y por la bendición de la resurrección prometida, cuando el cuerpo y el espíritu se reúnan de nuevo para nunca volver a separarse. Estoy muy agradecido hoy, mis hermanos y hermanas, de saber dónde está mi adorada Bárbara y de que estaremos juntos de nuevo con nuestra familia para siempre.
Que la paz del Señor nos sustente ahora y siempre. Es mi humilde oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.